Bueno, y ahora sí que empiezo con el mensaje. Hoy tengo que decirles que quería darles una grata y satisfactoria sorpresa, ¿ya? Empezando con un mensaje más corto de lo que es habitual en mí, ¿ya? Y digo que quería, porque no sé si va a ser posible, porque como no veo muy bien, pues voy a tener quizá que alargar un poco y tener cuidado con lo que digo. Pero la razón por hacer un mensaje un poquito más corto en el día de hoy, ya, y no se me acostumbren, y tampoco eso quiere decir que sea solamente 15 minutos, ya, si estoy 45, pues hoy voy a estar 42. La razón de ello, básicamente, es porque después del mensaje tenemos la intención de presentar algo que creemos que es importante para la vida y para el funcionamiento de la iglesia local y de esta congregación local. Si han podido leer, el título del mensaje es la comprensión bíblica del gobierno de iglesia, el gobierno de iglesia local. Y podrán deducir con este título que lo que pretendemos después, como consejos, presentar una serie de nombres de mujeres y de hombres, los cuales creemos que son idóneos para los diferentes cargos y para las diferentes diaconías que queremos presentar. De tal manera que lo hacemos así porque queremos hacerlo de manera consciente de que esto sea hecho guiados por lo que es la enseñanza misma de la Escritura en relación a dicho tema. De tal manera que conscientemente, guiados y en dependencia de la autoridad de la enseñanza de la Escritura, de tal manera podamos presentar estos nombres y podamos tener un tiempo como iglesia hasta que llegue la reunión en que tengan que ser elegidos, tengan que ser reconocidos, podamos tener un tiempo individualmente y como iglesia de poder orar, de poder buscar la dirección del Espíritu basados en la enseñanza de la Escritura en este tema, de tal manera que cuando llegue el día, en unidad de espíritu, podamos escoger a aquellas personas que, como dones de gracia, Dios da a su iglesia. Entonces, ese es el motivo por el cual intentaré que hoy el mensaje sea un poco más corto. Fíjense, hoy acabamos con la serie de las marcas de la iglesia. Y hemos tratado diferentes marcas. Hemos tratado la primera marca, la centralidad de la Escritura. Tratamos después la centralidad del Evangelio. En el tercer mensaje pusimos dos marcas juntas y hablamos de la importancia de la comprensión bíblica de la conversión y de una comprensión bíblica de la membresía local. Después hablamos también de lo que era la comprensión bíblica de la disciplina ejercida en la iglesia local. Y la semana pasada hablamos de la comprensión bíblica de lo que es el evangelismo. Y hoy terminaremos con esa última marca, que es la comprensión bíblica del gobierno en la iglesia local. La verdad es que nos dejamos otras muchas marcas, y soy sincero en ello. Acuérdense que las marcas que hemos tratado son aquellas que algunas de ellas han sido tratadas a lo largo de la historia de la iglesia, y hemos tocado aquellas también que hoy en día pueden ser algunas de ellas olvidadas o hechas un poco light. Así que hoy trataremos, como he dicho, el gobierno de la iglesia y lo vamos a considerar bajo 3 puntos rápidos. Primero consideraremos lo que es la presencia de un gobierno de iglesia en la iglesia local. Después consideraremos la importancia de que exista un gobierno de iglesia. Y tercero consideraremos la elección de ese gobierno de iglesia, cómo se escoge a esos varones y mujeres del gobierno de iglesia. La consideración primero de lo que es la presencia del gobierno de iglesia, es decir, que exista una autoridad, que exista un liderazgo, que exista una guía. Y esa pregunta es importante. Debemos preguntarnos dónde la Biblia sitúa este gobierno, si es que la Biblia básicamente sitúa algún tipo de gobierno para la iglesia de Cristo. Y debemos preguntarnos esto porque hoy en día, fíjense que existe, básicamente siempre se pone en tela de juicio hoy en día lo que es el concepto de gobierno y autoridad. Básicamente el gobierno está puesto en gran manera en tela de juicio y nuestra sociedad posmoderna lo que ha hecho es infiltrarse en algunas veces dentro de la realidad de la iglesia y ha determinado que eso del gobierno de iglesia es más relativo y no tan absoluto. Que la Biblia básicamente no enseña algo tan absoluto como que exista un gobierno de iglesia, sino que la iglesia del Nuevo Testamento estaba mucho más interesada en lo que eran los dones y las diferentes capacidades y no tanto en establecer un gobierno de iglesia determinado. Por eso es importante que nos hagamos esta pregunta, si la Biblia habla de ello y si habla, ¿dónde lo sitúa? Y déjenme que les diga que sí, que la Biblia habla, y lo primero es que encontramos este gobierno de iglesia en la congregación misma, en la asamblea misma.
Quizás ahí donde la Biblia sitúa primeramente ese gobierno de iglesia sobre la asamblea, sobre la congregación, sobre todos nosotros. Es decir, lo que es la congregación en sí sería lo que es la última corte de apelación en términos de gobierno y en términos de autoridad. Y cuando hablo de gobierno, liderazgo, autoridad, uso estos términos de manera sinónima, pero no solamente piensen en, cuando hablo de gobierno, en mandar y en dirigir, sino que piensen en aquella organización que es necesaria para el correcto funcionamiento y vida de una congregación local. Así que fíjense que de primeras, cuando llegamos a la Escritura, nos damos cuenta de que la Escritura sitúa ese gobierno en la asamblea misma. No es básicamente lo que es una convención la que tiene la palabra final, no es básicamente un sínodo, no es una conferencia, no es una única persona, no es básicamente solamente un consejo de ancianos o pastores. Nos damos cuenta de que la Biblia sitúa ese gobierno como la última corte de apelación sobre la congregación y la asamblea misma. Y fíjense que la Biblia eso lo pone de diferentes maneras. La congregación es aquella que tiene la última palabra en muchas ocasiones en temas de disciplina eclesial. Es aquel que tiene la última palabra también en temas de doctrina y de salvaguardar la doctrina y la pureza del Evangelio y de esa fe una vez dada a los santos. La tiene también básicamente en temas de elección de aquellos que van a ser cargos y responsables guiando lo que es la Iglesia de Cristo. Fíjense, se han leído diferentes textos y uno de los textos es Mateo 18, 17, que dice lo siguiente. Aquí es donde pillo esto, ¿ya? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedlo por gentil y por publicano. Básicamente es el tema de la disciplina y la última corte de apelación recae ¿sobre quién? Recae sobre la asamblea, sobre la congregación. Fíjate también en el texto de Gálatas, si alguno puede ir siguiendo y buscando entre la oscuridad las páginas y los textos, pues bien hagan, si no, hoy se lo paso. Pero fíjense en Gálatas 1, de los versículos del 6 al 9. Lo característico es que ahí Pablo básicamente lo que hace es escribir, y fíjense, no escribe a lo que son solamente los responsables de la iglesia, sino si leen el versículo 2 del capítulo 1, dice, a las iglesias, ¿de dónde? A las iglesias de Galacia, en plural, a todas las iglesias. Y es a esas iglesias en plural a las que Pablo escribe, hoy sea la luz. Qué bueno, eso sí que me gustó. ¿Lo ha hecho Pablo? Eso lo ha hecho Pablo, bueno, eso lo ha hecho el Señor en su misericordia para mí, para ustedes, para mis ojos, ¿ya? Eso en Estados Unidos quizá denunciarían quizá algún predicador denunciaría a la iglesia. Ahora veo menos que antes, así que toma. Ahí se denuncian todos y todo el mundo tiene abogados. Pero fíjense que en Gálatas, ya en el versículo 2, Pablo escribe a las iglesias de Galacia. No a un responsable, sino a las iglesias. Y es a esas iglesias a las cuales dice en el versículo 6, fíjense lo que dice si tienen ahí abierto en Gálatas 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, plural, todos vosotros, os hayáis alejado del que os, plural, todos vosotros, os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio distinto. ¿Se dan cuenta? Pablo está escribiendo a toda la congregación en plural y le está diciendo, me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado de esa gracia. Por lo tanto, la cuestión es que Pablo está diciendo, vosotros, congregación, tenéis básicamente la responsabilidad y la competencia en asuntos de evaluación de sana doctrina. Cuando Pablo escribe a Timoteo, lo escribe diciendo, tú retén la forma de ¿qué? La forma de las sanas palabras, la sana doctrina que de mí has recibido. Y le escribe esto Pablo a Timoteo, no solamente para Timoteo como ministro de Cristo, sino que se lo escribe para que al final, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, diga, tú enseña y exhorte a la congregación que sea capaz de discernir entre estos falsos maestros y doctrinas las cuales se están levantando en los últimos días. ¿Se dan cuenta? La iglesia tiene esa autoridad, ese gobierno en asuntos básicamente de doctrina. Recuerdo un pastor un día que estaba dando una conferencia y dijo, bueno, si domingo tras domingo, lo dijo de esta manera, ¿ya? Dice, si domingo tras domingo estás escuchando basura desde el púlpito, tú eres el responsable. Bueno,
Eso me chocó. Porque, oye, aquí que básicamente predica basura desde el púlpito, un responsable es el que está aquí delante, que tiene que trazar correctamente la palabra de verdad. Pero me chocó cuando dijo y puso la responsabilidad en la congregación. Dice, congregación, tenéis también responsabilidad en asuntos de doctrina correcta. Fíjense que está puesto ahí. Fíjense también el gobierno y la autoridad de lo que es la congregación en escoger básicamente cargos. ¿Qué es lo que sucede en Hechos 6? Hechos 6, versículo 3. Fíjense lo que los apóstoles dicen ya a aquellos discípulos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Quién tenían que buscar esos 7 varones? ¿Los apóstoles lo buscaron? No, los discípulos, aquella congregación que se estaba formando. Tenían la responsabilidad y la autoridad del gobierno en cierta manera de escoger a esos 7 varones para una función especial y determinada. La responsabilidad que nosotros como congregación de aquí no muy tarde ejerceremos. Bueno, fíjense que el primer lugar donde la Biblia establece ese gobierno es básicamente en la congregación. Existe un gobierno primeramente congregacional. Por eso si miran el organigrama que tenemos en nuestro diseño de iglesia, la asamblea aparece arriba. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya un gobierno específico de personas dadas por Dios a su iglesia para ejercer ese gobierno. Una cosa no quita la otra. Y aquí es la segunda. ¿Dónde encontramos ese gobierno? No solamente en la congregación, sino en un gobierno específico. Personas específicas en la iglesia, dadas por Cristo, como veremos, como dones a su iglesia para el ejercicio de ese gobierno y de esa autoridad. Fíjense en Hechos 14, busquen Hechos 14 y el versículo 23. Y en Hechos 14, el versículo 23, fíjense lo que ahí leemos. Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron, ¿qué dice la Biblia? Constituyeron ancianos en cada iglesia. Ese versículo es importante, ese capítulo es importante. ¿Saben por qué? Porque nos narra el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y es un momento de inflexión. Ese capítulo es un momento de inflexión en el cristianismo, en el libro de Hechos. Porque lo que nos damos cuenta es que lo que se abre ahí es la proclamación del Evangelio al mundo gentil. En Hechos 14 nos encontramos a Pablo y Bernabé predicando en diferentes ciudades, en Iconio, en Listra, en Derbe, y pueden observar a lo largo del capítulo que ahí estaban los apóstoles conjuntamente con los discípulos, y en el versículo 23 se nos dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y ese versículo, hermanos y hermanas, es importante porque es la primera vez que se narra la aparición de ancianos en la iglesia gentil. Fíjense que la semana pasada les hablé de esas premisas resumen que básicamente utiliza Lucas en el libro de Hechos. Y esa es una premisa resumen, y ahí nos damos cuenta que Lucas nos da una información histórica en relación al método que Pablo ejercía en cuanto a la organización de la iglesia, al gobierno mismo de iglesia. Por un lado era el establecimiento de ancianos. Por esa razón, esa fue una de las causas por las cuales Pablo dejó a Tito en Creta. Fíjense Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Y ahora pregúntenle al texto, ¿cuál es esa causa por la cual dejó Pablo a Tito en Creta? Y el texto responde, ¿para qué? Fíjense, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. ¿Se dan cuenta? Uno de los propósitos por los cuales Pablo dejó a Tito en Creta es para corregir lo deficiente y entre ello establecer ancianos en cada ciudad. Así que fíjense lo importante, lo que es una iglesia en cierta manera deficiente será una iglesia sin gobierno bíblico o con gobierno deficiente. Y una iglesia en cierta manera sana donde lo deficiente ha sido corregido será una iglesia con un gobierno bíblico. Por lo tanto, la pregunta aquí es, ¿qué tipo de gobierno nos presenta la iglesia, la Biblia? Y fíjense que está marcado en 2 oficios claros que la Biblia nos presenta. El oficio de anciano, pastor, obispo,
tres términos para lo mismo, ya explicaremos, y el oficio de diácono. Piensa en Filipenses 1:1. Es un texto básicamente claro en eso. Pablo y Timoteo están escribiendo a los santos en Éfeso. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, de Filipos, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y ahora fíjense, con los obispos y diáconos. Dos oficios dentro del gobierno de iglesia claramente diferenciados, obispos y diáconos. Y básicamente en este texto Pablo nos da una descripción que nos sirve de ayuda para poder diferenciar y reconocer estos básicamente dos oficios. Pablo, escribiendo a Timoteo, les da unas listas de cualificaciones de los ancianos y ¿de quién más? Y de los diáconos, de cómo tienen que ser, cuál debe ser su carácter, ancianos y diáconos. Y esos dos oficios son aquellos que la iglesia debe reconocer, definir y diferenciar claramente en su configuración de gobierno. Fíjense, ese reconocimiento, esa diferenciación, esa definición, no solamente es en esos dos oficios, sino también en los roles que cada uno de ellos tiene que desarrollar. Explicaremos un poquito, pero van a ser los ancianos, pastores, obispos, en ese gobierno espiritual de guiar lo que es espiritualmente el rebaño, de nutrir espiritualmente el rebaño con el consejo de Dios. Y los diáconos, vamos a ver aquellos que estaban más relacionados no tanto con el gobierno espiritual de la iglesia, sino con el funcionamiento de la vida práctica y de servicio del día a día de la vida de la iglesia. Fíjense, es importante diferenciar esto porque saben que hoy en día, por desgracia, a veces nos encontramos en iglesias que algunas de ellas no presentan ningún tipo de gobierno o algunas de ellas no se sabe exactamente qué tipo de gobierno presentan. Hay consejos administrativos que parecen más empresas que no iglesias. Hay aquellas iglesias que presentan un único pastor, una única persona, la cual básicamente dirige todas las cosas y lo que se dice va a misa y nada más. Después nos encontramos básicamente aquellas iglesias que presentan un consejo de diáconos que está funcionando más como ancianos pastores y unos pastores que no se sabe exactamente si funcionan más como diáconos, es una cosa toda extraña. Y después llegamos a aquellas iglesias que no se sabe exactamente qué tipo de gobierno tienen. La cuestión es que la enseñanza de la Biblia define la presencia de un gobierno y un gobierno básicamente diferenciado en estos dos oficios. Fíjense, una iglesia sin gobierno básicamente es como aquella roca la cual cae desde arriba de una montaña, la cual empieza a rodar y la roca se mueve, ¿sí o no? Se mueve y se mueve por inercia, y no se para. Muchas iglesias a veces se mueven por inercia, pero ¿cuál es el problema de esa roca que cae desde arriba de todo de la montaña? Que nadie sabe dónde va. Coge un bache por aquí, coge un bache por allá, se va por aquí, se va por allá, y el problema es que se arrastra varias cosas por delante y muchas veces acaba básicamente desmenuzándose en algún lugar. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como te mandé. Ahora fíjense, si analizamos un poquito esos dos oficios, básicamente el oficio de anciano, hay tres términos, como les he dicho, para referirse al mismo oficio: anciano, pastor y obispo. ¿Ya? Entonces fíjense que el término más utilizado es el término de anciano. Y no tengo tiempo para explicarles eso, pero está en continuidad con lo que es la revelación bíblica del Antiguo Testamento. Es el liderazgo básicamente en ancianos. Pero ahora bien, la cuestión es que esos ancianos eran los que tenían esa madurez espiritual, no solamente aquellos que tenían el pelo blanco, aunque ya empiezo, y mi hijo me dijo que necesito barba blanca, así que voy hacia ello, ¿ya? Pero básicamente no solamente esa madurez espiritual y una sabiduría en el consejo de Dios, como veremos, sino que esos ancianos, ¿qué eran? Esos ancianos debían pastorear básicamente el rebaño. Fíjense en Hechos 20. Si están en Hechos, ya creo que estaban en Hechos 14, vayan a Hechos 20 y busquen el versículo 28. Porque ahí vamos a ver cómo a los ancianos se les da unas funciones determinadas. Fíjense en Hechos 20 y el versículo 28. Por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Alguien dirá, bueno, ¿y quien está hablando de ancianos? ¿Dónde aparece la palabra anciano por aquí?
Fíjense que todo el capítulo 20 está hablando de los ancianos de Éfeso, como Pablo se reunió con los ancianos de Éfeso. Fíjense el versículo 17 de ese mismo capítulo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ahora a esos ancianos, fíjense cómo el versículo 28 que he leído describe las funciones de esos ancianos. ¿Las describe de qué manera? Fíjense, las describe con palabras como rebaño, las describe con palabras básicamente de apacentar, las describe las funciones de los ancianos como o con imágenes pastorales o pastoriles. No sé exactamente cómo se dice, escojan la que mejor les vaya, ¿ya? Las describe básicamente con imágenes y con funciones pastorales. Los ancianos, vosotros sois los que debéis básicamente apacentar, guiar a ¿qué? Al rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto. Ahora fíjense lo importante, ese anciano eran ancianos que ejercían esas funciones pastorales. Eran aquellos que tenían esa madurez espiritual, pero ¿cómo apacentaban el rebaño? ¿Cómo guiaban al rebaño? ¿Cómo nutrían al rebaño? ¿Saben cómo lo hacían principalmente? Con todo el consejo de Dios. Con lo que es la palabra de Dios misma. Y no lo digo yo, fíjense que la Escritura misma lo dice. Fíjense el versículo anterior al 28. Fíjense el versículo 27, es crucial. Pablo hablando a esos ancianos que debían apacentar el rebaño, fíjense, porque no he rehuido anunciaros todo el ¿qué? Hermanos, hermanas, todo el consejo de Dios. Y ahora versículo 28, por tanto, como resultado de que no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios, de que tenéis todo ese consejo de Dios, por tanto, ahora mirad por vosotros, por el rebaño y apacentarlo con ese consejo. El anciano pastor es aquel que debe tener ese conocimiento de ese consejo de Dios, el cual es revelado y inspirado en la Biblia. Pero fíjense que hay otra palabra en ese mismo versículo, es la palabra ¿qué? Obispos. ¿Se dan cuenta que aparece? Os ha puesto por obispos. En realidad esto no es un nombre, aquí es un verbo. Y está definiendo básicamente que ese anciano que ejerce esa función pastoral, que nutre con guía, apacenta con el consejo de Dios, es el obispo, es el que también supervisa cómo todas las cosas van, hacia dónde se va, las cosas que pueden venir, por dónde se debe tirar. Ahora quizá alguien aquí está pensando, bueno, pues eso quiere decir entonces que nos quedamos entonces sin pastores. Porque una de las cosas que la Biblia habla de ancianos es que siempre son plural en la iglesia. Hay un consejo de pluralidad de ancianos. Ese es el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, plural, ¿de qué? De la iglesia, singular. Siempre aparece una pluralidad de ancianos, esos varones, espiritualmente en el consejo de Dios, hay pluralidad. Entonces la cuestión es decir, bueno, aquí nos quedamos sin pastores, ahora debemos convertirnos en ancianos, o ahora debemos empezar a reconocer pastores por todas partes, como si fuesen setas. Fíjense que no es exactamente así, porque la Biblia también es un poco más específica en ello. Porque dentro de esa pluralidad de ancianos había aquellos los cuales estaban apartados específicamente para el trabajo de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios. Fíjense Pablo escribiendo a Timoteo en el capítulo 5 y el versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien, 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y ahora fíjense cómo especifica Pablo, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Un consejo de ancianos, pero una distinción, mayormente aquellos que trabajan en predicar y en enseñar. Eso es lo que se llama la distinción entre iguales. Un consejo de ancianos con ese conocimiento del consejo de Dios para guiar y apacentar la iglesia, pero había aquellos que eran apartados específicamente para el trabajo de la proclamación y de la enseñanza de lo que era la palabra de Dios. Hoy en día estos quizás los que más se conocen como los pastores de la iglesia. Aquellos los cuales son llamados como ministros por parte de Cristo, con el deseo y la vocación, los cuales básicamente han sido formados en la Escritura y en ese consejo de Dios, y los cuales la Iglesia, por gracia y con la ayuda de Dios, sustenta a pleno tiempo para que, como Pablo le dice a Timoteo, no milites en las cosas de la vida, sino que te dediques a lo que es básicamente dividir correctamente la palabra de verdad para el pueblo de Dios.
Si van a Estados Unidos o a Canadá, utilizan ahí la nomenclatura de pastor predicador, pastor maestro, lo que sea. Pero nos encontramos básicamente a estos que serían básicamente los pastores que entendemos en la iglesia por ese consejo de ancianos iguales, los cuales de manera conjunta trabajan en la guía y en apacentar lo que es el rebaño sobre el cual han sido puestos. Ese serían uno. Lo otro serían los diáconos. Ese es el punto más largo, ya lo otro ya vamos rápido, ¿ya? Los diáconos, básicamente, ¿qué es la palabra diácono? Fíjense que la palabra diácono es la palabra ¿qué? Todos lo saben, ¿no? Servidor. Muy bien, por ahí ha sonado, ¿ya? Y básicamente nos damos cuenta de que la Biblia pone sus funciones en detalles prácticos de la vida de la iglesia, en la administración, en el mantenimiento, para que las luces cuando se vayan vuelvan, ¿ya? En lo que era básicamente el cuidado de los miembros más necesitados de la iglesia, cosas de obra social, la visitación de las necesidades de lo que eran diarias de los miembros de la iglesia. Quizá alguien aquí estará pensando, sí, bueno, pero oye, eso no tienen que hacerlo los pastores. Y fíjense, una cosa no quita la otra, ¿ya? Evidentemente hay esas funciones pastorales, pero nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento sitúa sobre el cuerpo de diáconos esas funciones también. Esas funciones administrativas de la vida diaria de la iglesia, del cuidado y la visitación de aquellos miembros necesitados de la iglesia para que el consejo pastoral y los diáconos trabajen de manera conjunta en ello. ¿Saben? La cuestión es que ver lo que es ese gobierno de iglesia así, reconocerlo así, ¿saben? Evita muchas veces lo que es, a veces, decepciones. ¿Saben por qué? Decepciones de atribuir o atribuirse a veces autoridad y responsabilidades que no pertocan. Y evita también muchas veces críticas. Críticas de decir, uy, este tendría que estar realizando esto y no lo está realizando cuando quizá la responsabilidad le pertoca a otro. ¿Quieren ver cómo estas críticas estaban ahí? Fíjense en Hechos capítulo 6. Piensa en Hechos capítulo 6, básicamente en el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Y cómo se arregla eso? Mediante la elección de un cuerpo de aquellos 7 varones para servir y encargarse de esas necesidades. Hermanos, hermanas, no dudo en ningún momento de que como iglesia madura que somos por la gracia de Dios debemos discernir lo que es ese gobierno eclesial. Esos 2 oficios con sus funciones determinadas para el correcto funcionamiento de la vida de nuestra iglesia. Ese sería el primer punto, es decir, la idea de la Biblia, es decir, considerar la presencia de ese gobierno en la congregación y ese gobierno específico. Pero quizá lo segundo a considerar es por qué es importante ese gobierno bíblico. ¿Por qué es importante que la iglesia tenga un gobierno tal como la Escritura establece? Y saben que ahí hay 2 cosas. Primeramente es importante porque es el don de Cristo para la edificación de su iglesia. Fíjense, Pablo hablándole a los efesios les dice algo importante. Vayan a Efesios 4. ¿Ya? Y fíjense que Pablo en Efesios 4, se dice que aquí entra en la parte más práctica, aunque también hay mucha doctrina ahí. Pero fíjense que en Efesios 4, Pablo, en los primeros 7 versículos, está básicamente diciendo a los efesios de que guarden la unidad que ha sido creada por el Espíritu en ellos, que la guarden. Y a partir del versículo 7 del capítulo 4, fíjense lo que dice Pablo. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, hay unidad creada por el Espíritu en la iglesia, hay unidad, pero hay diversidad también. Diversidad de dones que por gracia han sido dados por Cristo a su iglesia. Y esa diversidad de dones trabaja para la unidad, la madurez y el crecimiento de lo que es la iglesia. Ahora, fíjense, con ese contexto de unidad y diversidad de dones, Pablo avanza en su argumento y fíjense en el versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso es Cristo. Y ese Cristo que descendió y después fue exaltado a lo sumo, a la diestra de la majestad, y todo fue puesto bajo sus pies, la autoridad máxima, fue dado por cabeza a su iglesia. ¿Y qué es lo que hace ese Cristo exaltado? Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
La verdad es que aquí, con el contexto de dones, Pablo se está refiriendo aquí que los dones de gracia que el Cristo exaltado y resucitado da a su iglesia no son los dones como, por ejemplo, 1 Corintios 12, sino que se refiere a personas en concreto. Se refiere a esas personas que aquí dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esas personas son los dones del Cristo exaltado a su congregación. No hay tiempo aquí para explicar a aquellos que ya no están, como los apóstoles, entendido como los 12 apóstoles y todo esto. No tengo tiempo para eso. Les digo que el mensaje sería más corto y lo estoy intentando. Pero fíjense, esos dones de Cristo en personas de carne y hueso, dados a su iglesia, ¿son para qué, hermanos y hermanas? ¿Para qué? Fíjense el versículo 12. A fin, ahí está el resultado. A fin de perfeccionar a quién, a los santos, a nosotros, a fin de perfeccionarnos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No creo que Pablo esté mencionando aquí una lista cerrada. Está mencionando aquellos dones que están relacionados con la transmisión de la verdad, porque es la verdad a través de esos dones las cuales se edifica la iglesia y perfecciona a los santos. Pero al no ser cerrada podríamos incluir aquí también básicamente lo que sean los diáconos. Entonces fíjense, la cuestión es decir, ¿cómo sabes que estos varones son dones dados por Cristo a su iglesia? ¿Se dan cuenta del versículo 10? Fíjense, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Se dan cuenta de esto? Llenarlo todo. Descendió, ascendió para llenarlo todo. Fíjense ahora en el capítulo 2. Básicamente de Efesios. Y fíjense que el lenguaje es prácticamente el mismo, a partir del versículo 20, la cual se refiere a la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, y fíjense ahora, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, el Cristo resucitado y ascendido, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y fíjense ahora, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escuchen ahora, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Lo llena en todo su iglesia. Ahora fíjense en el versículo 10 del capítulo 4. Descendió y ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo lenguaje del capítulo 2. Una de las maneras como Cristo, hermanos y hermanas, llena a su iglesia de gracias mediante esos dones en el cual la verdad puede ser transmitida para que nosotros seamos perfeccionados, equipados para que la iglesia crezca y se edifique a la medida de un varón perfecto, a la imagen de aquel que hemos sido creados. Es maravilloso pensar en esas personas, hermanos y hermanas. Aquí está el Cristo exaltado dando sus dones a la iglesia. Cristo al esposo exaltado dando sus regalos a su esposa. Es importante pensar en esos nombres, en esos varones y esas mujeres, las cuales son presentados no básicamente como algo superior al resto, no, sino como los dones de gracia que Cristo da a su iglesia. Para perfeccionarnos, para edificarnos, para crecer a la medida de un varón perfecto. Es importante para eso y es importante para el buen funcionamiento de la vida de la iglesia. Piense muy rápido en esto. Y aquí acabo. El tercer punto ya es un poco de cómo escoger. ¿Qué sucedió en Hechos 6? ¿Se acuerdan de la murmuración? Las viudas de aquí de los griegos están básicamente desatendidas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué es lo que ahí los apóstoles hicieron? ¿Qué hicieron los apóstoles? Dijeron, discípulos, nosotros somos apóstoles, con A mayúscula. Somos apóstoles. Y además, ¿sabéis qué? Oye, hemos sido escogidos por Cristo mismo. Hemos sido testigos de la resurrección misma de Cristo. Somos depositarios de nueva revelación, que ninguno de vosotros aquí lo sois discípulos. Y además, ¿sabéis qué? Nuestros ministerios están acompañados de milagros y prodigios. ¿Creéis que no podemos llevar un asunto así, tan pequeñito de discusión? Somos apóstoles tipo navajas suizas, ¿ya? Ahora por aquí hacemos esto, por ahí lo podemos hacer todo, ¿ya? Tanto valemos por un remiendo como para un descosido, lo que sea. ¿Hicieron esto los apóstoles? ¿Qué es lo que hicieron? Tuvieron claro su función. No conviene que dejemos lo que es la oración y la predicación de la palabra.
¿Y qué es lo que hicieron? Congregación, discípulos, buscarme a 7 varones llenos del Espíritu para que se encarguen de eso. Establecieron un gobierno, una organización dentro de esa iglesia que surgía, de ese grupo de discípulos. ¿Para qué? Para que la vida de la iglesia funcionase. Y eso es importante, hermanos y hermanas, porque ¿saben qué? Eso muestra el patrón sano y el patrón de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió a Timoteo, léanse primero básicamente Timoteo, le dijo, Timoteo, dice, básicamente la ley fue dada para transgresores y todo, le dice, todo aquello que se opone a lo que es la sana doctrina según el patrón del glorioso Evangelio de Dios. El Evangelio es un patrón, la sana doctrina según el patrón. Versículos 10 y 11 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Y después Pablo va a explicar ese patrón del glorioso Evangelio de Cristo. Y lo va a explicar como palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar ¿a quién? Vino a salvar a los pecadores. Sin distinción alguna. Y ese patrón después va a hablar de las oraciones de los varones, de las mujeres. Y en ese patrón, en el capítulo 3, dice, parte de ese patrón del glorioso Evangelio es las listas de ancianos y diáconos. Las listas de su carácter, las listas de su vida. Y después de esto le acaba diciendo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, Timoteo, si no llego a ti, te escribo todo esto para algo esencial. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos y hermanas, una de las maneras de saber cómo conducirse en la iglesia según el patrón de ese glorioso evangelio, tal como Pablo le dice a Timoteo, y la Biblia por inspiración nos dice, es mediante el establecimiento de ese gobierno correcto, según Dios ha revelado en su palabra. Por lo tanto, llegados aquí, la cuestión es considerar cómo debemos escoger ese gobierno de iglesia. Gracias, Enrique. ¿Cómo debemos escoger este gobierno de iglesia? ¿Saben qué? Bien rápido. Debemos escogerlo mediante la oración y la guía del Espíritu Santo. Fíjense que hay un énfasis. Buscadme 7 varones llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Encontraron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo apartarme a esos 2, a Saulo y a Bernabé? ¿Quién dijo esto? El pastor de la iglesia. ¿Es que sí? ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo dijo apartarme a esos 2. Nadie hace de la iglesia a los ministros de Cristo. Cristo llama a sus ministros. Dios llama a sus ministros. Dios hace a los ministros de Cristo. Y el Espíritu Santo es aquel que escoge, aparta, determina. ¿Y saben qué? Si es así, hermanos y hermanas, si es así, las cosas espirituales solamente pueden discernirse con la guía del Espíritu, que es aquel que conoce lo profundo de Dios. De tal manera que si hay que reconocer, escoger esos cargos, esos hombres y mujeres, sean dentro del consejo de ancianos, sea dentro de las diaconías, como es básicamente el Espíritu aquel que hace eso, debemos encontrar en oración personal y comunitaria la guía del Espíritu en este asunto. No hay otra. Pero ¿saben qué? La guía del Espíritu solamente nos sirve. Dirán, ha dicho herejía. Necesitamos la guía del Espíritu en oración y en base a lo que es la palabra de Dios. El testimonio del Espíritu siempre está unido a la palabra que Él mismo ha inspirado. Y con eso quiere decir que, ¿se acuerdan que Pablo a Timoteo y en Tito les dio 2 listas bien claras de lo que los ancianos pastores deben ser y los diáconos deben ser? Bien claras. No son los manuales básicamente de las grandes empresas los que guían cómo escoger esos gobiernos en la iglesia. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dejado en esas listas para sus siervos. De tal manera no escogemos primeramente porque tengan grandes habilidades, que eso debemos considerarlo. Pero escogemos básicamente al diácono de adoración, ya con la música vale más que escogemos a alguien que tenga oído y que Dios en su providencia le haya dado habilidad natural y le haya dado formación. Acuérdense del tabernáculo, dio habilidades a aquellos para forjar el metal. Eso se ha de considerar, esa providencia de Dios dando habilidades, formación y esa capacidad a personas. Es decir, no escojan a alguien que básicamente tenga pies por oídos o tenga el oído en la punta del pie porque no va a servir, va a ser un caos, ¿ya?
alguien que sepa. Pero no solamente es eso, sino que escogemos por esas listas de Timoteo y Tito. Y bien haremos en considerarlas y en considerar a las personas a través de la luz de ellas. Porque fíjense que aparece mucho de carácter ahí. ¿Cómo es el siervo de Dios? Esos ancianos, esos diáconos, carácter. Ya les digo, no busquemos perfección tampoco, ¿ya? Porque no la van a encontrar ni en nosotros, ni en los que vendrán, ni en ustedes tampoco. Pero algo ahí de esas listas tiene que haber, y tengo la convicción de que eso puede estar ahí. Y es la obra del ministerio, el trabajo en el ministerio, la oración de los santos, que hace que esas cualidades vayan germinando y creciendo en aquellos siervos de Dios, en aquellas personas que están en el gobierno de la Iglesia. Por lo tanto, consideremos estas tres cosas, hermanos y hermanas, lo que es la presencia en la congregación y en ese, básicamente, gobierno específico, la importancia porque son dones de Dios y para el funcionamiento de la Iglesia, la elección como en oración, la guía del Espíritu y lo que es la autoridad y dependencia de la Escritura.